Hola, te deseo una feliz noche. Quiero decirte que la retórica está presente en todo lugar. Está presente en la televisión. Está presente en el libro que lees. Está presente en lo que dices cotidianamente. La retórica está en todos los aspectos de nuestra vida, en lo que observamos, en lo que escuchamos y en lo que decimos. Incluso aplicamos la retórica sin saberlo. Decimos figuras retóricas de forma constante en nuestra vida cotidiana y no lo sabemos. Por eso es importante reconocer el poder de la retórica para transmitir un mensaje y una idea. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y quiero comentarte que el poder de la retórica me ayuda a transmitir ideas, me ayuda a organizar el mensaje que deseo transmitir para impactar a mis oyentes. Por eso hoy te enseñaré figuras retóricas para impulsar tu discurso y te enseñaré la elaboración del discurso según la retórica. Comencemos. El primer paso en la elaboración del discurso según la retórica es la invención. La invención es la creación de todas las ideas de tu discurso. Primero, generas ideas. Ese es el primer paso. Crear ideas. Puedes anotarla en una hoja de papel. Anotas todas las posibles ideas para tu discurso o lo mantienes en tu cerebro y piensas en todas las posibilidades para tu presentación oral, todas las ideas. Haces una lluvia de ideas. Repito, lo puedes escribir en papel, todas las ideas que se te ocurren, o lo puedes ir pensando a medida que ejecutas este proceso. La invención es la afluencia de ideas fundamentales del discurso. Por ejemplo, si tú quieres hablar del emprendimiento, debes primero tener las ideas de lo que quieres hablar. Me gustaría abordar el tema de las claves para emprender. Me gustaría abordar la diferencia entre un emprendedor y un empresario. Me gustaría decir estadísticas de los porcentajes de emprendimientos que ocurren en el país. Y empiezas a elaborar una lista que puedes escribir en una hoja de papel o puedes sostener las distintas ideas en tu mente, pero el primer paso que debes ejecutar es plantearte distintas ideas para tu intervención. ¿Qué quiero decir? ¿Qué se me ocurre? ¿Cuáles son mis ideas? Primero debes tener afluencia de ideas fundamentales en el discurso. Se me ocurre que puedo utilizar esto como técnica de inicio. Se me ocurre que puedo utilizar esto como técnica de conclusión. Creo que puedo colocar estos pasos en el desarrollo de mi discurso. Todas las ideas que se te ocurran para la intervención, para la presentación oral, las puedes anotar o puedes ir reflexionando en tu mente sobre esas ideas. Pero siempre debemos pensar en qué es lo que vamos a decir, por qué lo queremos decir, para qué lo queremos decir, cuál es nuestro público, cómo podemos adaptar nuestro discurso a nuestro público. Carlos, ¿y cómo adapto mi discurso al público? ¿Cómo busco ideas para adaptar mi discurso al público? Depende de ti y eso lo abordaremos más adelante. Pero lo que te puedo decir en este momento es que depende de ti y de tu público. Por ejemplo, si tu público son mujeres, tu público está compuesto por mujeres, puedes
incluir en tu discurso temáticas que le pueda interesar a ese grupo de mujeres. Por ejemplo, el emprendimiento en las mujeres. Y tratas de incluir temáticas que puedan ser de interés para tu público. Carlos, pero si mi público es general, ¿qué clases de ideas puedo pensar? Buscas ideas para un discurso generalizado, un discurso que pueda ser escuchado por personas de distintas religiones, de distintas creencias, un discurso que no ofenda y que no se especialice en algo específico, sino que se hable de forma generalizada sobre el tópico de interés o el tópico que quieres compartir de esas personas. También debes preguntarte por qué estas personas asisten. Estas personas asisten porque quieren entretenerse, porque quieren aprender, porque quieren recibir información. Pero repito, todo eso lo hablaremos más adelante en los próximos módulos del curso. Pero en este momento quiero que te concentres en la invención. ¿Qué es la invención? Es la lluvia de ideas que tengo en mi discurso, todas las ideas fundamentales para mi intervención oral. Todo lo que se te ocurra, todo, piénsalo, analízalo, procésalo, trata de generar todas las ideas posibles. Mientras más ideas, mejores resultados. Y luego tienes que elegir las ideas adecuadas, pero tienes que generarlas. Genera ideas para tu intervención. Continuamos con la clave número 2, la disposición, ordo o dispositivo. Es la distribución y orden de las ideas. Primero, generaste las ideas. Ese fue el primer paso, generar las ideas. Ahora debes distribuir y ordenar esas ideas. ¿Cómo las puedes distribuir? Por ejemplo, 3 ideas en el inicio, 5 ideas en el desarrollo y 2 ideas en la conclusión. Es solamente un ejemplo para que entiendas a lo que me refiero. Digamos que en el primer paso tuviste las siguientes ideas. La primera idea, una estadística; la segunda idea, una historia personal; la tercera idea, una fábula. Esas 3 ideas decides que es más adecuado distribuirlas en el inicio de tu discurso. Distribuyo esas ideas en el inicio de mi presentación oral. Y también se me ocurrieron las otras ideas, como la idea de las claves, de los puntos a tratar para lograr la consecución de esta meta. Y se me ocurre que puedo realizar una dinámica grupal y también puedo hacer preguntas retóricas. Eso lo distribuyo en el desarrollo de mi discurso porque creo que eso es más conveniente. Y en el paso número 1 también se me ocurrió que podía hacer un resumen de todo lo que comenté, que puedo hacer un análisis y que puedo hacer una descripción de lo comentado en el discurso. Y me parece más conveniente colocar esos 3 puntos en el final, en la conclusión. Y de esa forma distribuyes y ordenas tus ideas. Recuerda, el primer paso es para generar las ideas. Una vez que generas las ideas, tienes que distribuirlas. Estas ideas en el inicio, estas otras en el desarrollo y estas últimas en la conclusión. Distribuyes las ideas según tu criterio. ¿Qué es la elocución o elocutio? Se refiere a la expresión lingüística del discurso. El cómo colocas las palabras, la forma en cómo vas a transmitir esas palabras, el ritmo condicionado por estas, la correcta utilización de las figuras retóricas. Es la forma en cómo vas a comunicar tu mensaje. Y las figuras retóricas juegan un rol importante en este proceso,
porque las figuras retóricas nos permiten embellecer la forma en cómo nos expresamos y comunicamos nuestras ideas. Así que el proceso de la elocución es elegir, determinar de qué forma nos vamos a expresar y de qué forma hablaremos, cómo vamos a utilizar nuestra voz y qué gestos y lenguaje corporal podemos aplicar. Esa es la elocución. Se refiere a la expresión lingüística de tu discurso. Por ejemplo, ¿cómo vas a colocar tus palabras? ¿Qué palabras vas a elegir? ¿Vas a elegir palabras de motivación, de aliento, de inspiración? ¿Cómo vas a ordenar tus palabras para crear o comunicar un sentimiento en específico? La forma en cómo transmites tu mensaje es la elocución. Determinas cómo voy a transmitir mi mensaje, cómo lo voy a embellecer, cómo voy a comunicar esta información, qué figuras retóricas puedo aplicar, en qué momento voy a aumentar la voz, en qué momento voy a disminuir la voz, en qué momento me voy a expresar de una manera determinada. Por ejemplo, en el inicio me expreso de una forma más agitada, en cambio en la conclusión me expreso de una forma más relajada, pausada y calmada. Y voy a utilizar una figura retórica en el inicio, unas 5 figuras retóricas en el desarrollo y 2 figuras retóricas en la conclusión. Es cómo me voy a expresar, cómo voy a transmitir mi mensaje. Y la composición, que es la clave número 4. ¿Qué es la composición? Es cómo y en qué orden se colocarán tus ideas. ¿Recuerdas que en uno de los pasos anteriores, tenías que distribuir las ideas? Y distribuimos ideas en el inicio, en el desarrollo y en la conclusión. ¿Te acuerdas que distribuimos 3 ideas en el inicio? Ahora quiero realizarte el siguiente ejemplo. Digamos que esas 3 ideas que distribuimos en el inicio son estadísticas, una experiencia personal y un cuento o fábula. Ahora en este proceso tienes que ordenar cuál de las ideas será primero y cuál será la siguiente. Por ejemplo, la primera será la fábula o cuento. Luego le sigue la estadística. Y de tercero, mi experiencia personal. Y así ordeno las ideas, el orden, las secuencias de las ideas que voy a transmitir en mi discurso. Por ejemplo, colocaste en la distribución 5 ideas en el desarrollo. Digamos que esas 5 ideas pueden ser claves, cifras, historia personal, un cuento y una anécdota. Tienes que ordenarlas por secuencia. Primero quiero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto y quinto. Ordenas esas ideas. ¿Cuál de las ideas es primero? Lo mismo en la conclusión. Tienes que ordenar las ideas que destinaste a la conclusión, las tienes que ordenar secuencialmente. Primero voy a comunicar esta idea, segundo la siguiente. Ese es el proceso de la composición. Continuemos con la clave número 5, la afluencia de palabras. Es la fluidez al preparar y pronunciar tu discurso. Esta facilidad se adquiere escribiendo, perorando y leyendo. Se adquiere escribiendo, perorando y leyendo. Carlos, ¿qué es perorar? Hablar. Debes practicar, debes realizar intervenciones orales. Debes atreverte para adquirir la fluencia de palabras. La fluidez al hablar en público se adquiere cuando escribes tus ideas, tus pensamientos, cuando lees de diversos temas y cuando
te dedicas al arte de hablar en público. Generas la facilidad, la fluidez al preparar y pronunciar tu discurso. ¿Por qué? Porque si tú escribes, si tú lees, si tú hablas en público, desarrollas distintas destrezas y habilidades que te pueden ayudar para impulsarte en el escenario y que te pueden llenar de conocimiento. Y ese conocimiento lo puedes utilizar en distintas situaciones. Cuando lees un libro, adquieres una gran cantidad de experiencia que puedes utilizar en distintas situaciones en el escenario. Y cuando escribes, aprendes a ser creativo. Y cuando hablas en público, aprendes a dominar y controlar tus miedos y a expresar tus ideas. Por eso la fluencia de palabras se adquiere mediante estos procesos. Para obtener un discurso exitoso, debemos tener las siguientes cualidades: la claridad, hablar con precisión y sencillez, que las personas puedan entender lo que yo digo. Y el ornato lo desarrollaremos más adelante. ¿Qué es el ornato? Quiero que te imagines una ciudad. Imagínate una ciudad. ¿Cómo es la ciudad que te imaginaste? ¿Es una ciudad hermosa o es una ciudad fea? Eso depende del ornato. El ornato es la estructura, el diseño de esa ciudad. Cuando hablamos de embellecimiento del ornato de una ciudad, hablamos de embellecer la ciudad, la estructura. Lo mismo pasa con el discurso. Cuando hablamos del ornato del discurso, hablamos de embellecer la forma en cómo nos comunicamos, la forma en cómo nos expresamos, para cautivar, para impactar a nuestros oyentes. ¿Y qué rol juegan las figuras retóricas en este proceso del embellecimiento del ornato? Las figuras retóricas son esa forma de comunicar, de transmitir nuestras ideas con el pensamiento, que pueden provocar distintas sensaciones, sentimientos y emociones, y que pueden comunicar información de distintas maneras, afectando la estructura y el orden de las palabras para que tu mensaje pueda convertirse en un mensaje excepcional. Para entender la importancia de las figuras retóricas, quiero que te imagines un árbol de Navidad. Imagínate un árbol de Navidad. Ahora, imagínate ese árbol de Navidad sin bambalinas, sin luces, sin decoración. El árbol pierde su belleza. No es tan atractivo. Pero ¿qué pasa si tú vuelves a decorar ese árbol de Navidad y le colocas las estrellitas, las luces, las bambalinas, la decoración? El árbol de Navidad es hermoso por la decoración, porque lo embelleciste. Has embellecido el árbol de Navidad y ahora es algo asombroso que cautiva la atención de las personas que lo observan. Ahora quiero que pienses en la decoración como las figuras retóricas. Las bambalinas, las luces y los adornos de ese árbol de Navidad son las figuras retóricas. Así es como en tu discurso las figuras retóricas embellecen tus palabras. Tu discurso es el árbol de Navidad sin decoración. Las figuras retóricas son los adornos lingüísticos que permiten que tu discurso sea una obra maestra excepcional.
Para embellecer, para transmitir nuestras ideas y comunicar lo que somos, necesitamos aprender a utilizar figuras retóricas y aprender a identificarlas en nuestro entorno y en nuestra vida. ¿Qué son las figuras retóricas? Son palabras o grupo de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. El énfasis deriva de la desviación consciente del hablante o creador con respecto al sentido literal de una palabra o al orden habitual de esa palabra. Carlos, pero la retórica solamente afecta al sentido literal. No, la retórica también puede alterar el orden de las palabras para generar un efecto en la comunicación. Por eso te comento que las figuras retóricas pueden comunicarse de forma denotativa y otras de forma connotativa, porque existen más de 200 figuras retóricas. Y unas pueden comunicar de forma denotativa, es decir, figuras retóricas que afectan el orden y la estructura de lo que decimos, o pueden comunicar de forma connotativa, es decir, figuras retóricas que afectan el sentido literal de la palabra. La primera figura retórica que te quiero enseñar el día de hoy es una de las más utilizadas. El símil. Es una comparación con nexos. Por ejemplo, palabras como puñales. Comparas las palabras con puñales para explicar el efecto poderoso que tienen las palabras. Eso es una comparación con nexos. Puede ser otro ejemplo como ese orador es como un león, refiriéndome a que ese orador transmite su mensaje de forma enérgica o apasionada. Esa persona es como un tiburón. O esa persona es como un avión. Este micrófono es como la voz de mi corazón. A eso se refiere un símil, es una comparación con nexos. Ese participante es como un cocodrilo. Eso es un símil. Una de las figuras retóricas más utilizadas. Metáforas. Las metáforas consisten en la traslación del sentido de una palabra a otra. Inflamado de pasión. Literalmente, tú no puedes estar inflamado de pasión. ¿Tú te inflamas cuando te sientes apasionado? No. Por eso es la traslación del sentido de una palabra a otra. Me quemo de amor. Es la traslación de el sentido de una palabra a otra. El sinécdoque es nombrar el todo por la parte por el todo, la especie por el género y viceversa, el singular por el plural. Un ejemplo de sinécdoque es no tiene un techo donde vivir. ¿Una persona vive en un techo? No. Una persona vive en una casa o apartamento, pero tú entiendes cuando se dice la palabra techo, ¿qué se refiere? A casa, familia, hogar. A eso se refiere. No tiene un techo donde vivir. Es nombrar el todo por la parte. Otro ejemplo puede ser, esa mujer tiene 4 bocas que alimentar. Esa mujer tiene 4 bocas que alimentar. En esa frase se nombra el todo por la parte. Cuando tú dices 4 bocas, tú entiendes que tiene 4 hijos. Y de esta forma, esta figura retórica juega
con lo que pensamos y nos permite analizar una situación o una palabra. Por eso todas las figuras retóricas están conectadas con el área de la broca, que nos permite entender el lenguaje, la comunicación, porque es la parte de nuestro cerebro encargado de los procesos lingüísticos. Por eso esta habilidad de comprender lo que se dice mediante la aplicación de la retórica es una habilidad del ser humano. Es parte de nosotros interpretar el proceso de comunicación y codificarlo. ¿Qué es una antonomasia? Una cosa en lugar del nombre para caracterizarlo. El libertador, el intelectual, el genio, el personaje mágico, la Mujer Maravilla. La antonomasia, una cosa en lugar del nombre para caracterizarlo. Una antonomasia. El maestro. Una onomatopeya. Se caracteriza por traer los sonidos a la mente del oyente por imitación o por evocación. Imitación es cuando yo provoco el sonido. Por ejemplo, y las personas estaban... Eso es imitación. Evocación es cuando yo digo y el reloj sonó, tic, tac, marcando la hora. Eso es evocación, cuando yo genero el sonido con mi voz. Es evocación. Cuando es imitación, yo provoco el sonido. Y la puerta se cerró. ¡Plah! Y la vaca decía, mu. Ironía. Decir lo contrario de lo que se piensa. Este es el jefe más querido. Tenemos al mejor presidente del mundo. Me encanta Carlos. Me encanta sus clases. Me encanta su forma de hablar. Ironía. Decir lo contrario de lo que se piensa. Es que mi jefe es el mejor del mundo. Me tiene una cantidad increíble de paciencia. Es una ironía, decir lo contrario de lo que se piensa. El eufemismo consiste en disminuir el impacto de lo que se dice para atenuar la impresión. En estos momentos tenemos una recesión económica. O vamos a realizar una reducción de personal. Lo que quiere decir estás despedido o gran parte de las personas en la compañía estarán despedidos. Eso es un eufemismo. Es disminuir el impacto de lo que dices. Por ejemplo, cuando tienes que realizar una llamada para decirle a otra persona que su familiar ha fallecido, tratas de disminuir el impacto de lo que dices y empiezas a hablarle a la persona y le dices, descansa en paz. Tratas de disminuir el impacto de lo que dices. Perífrasis consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Tenía un ojo sin luz de nacimiento.
Estás utilizando más palabras de las necesarias para explicar que una persona es tuerto. En lugar de decir que es tuerto, dices tenía un ojo sin luz de nacimiento. Consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Otra vez el mismo ejemplo de la persona que tiene que avisar que un familiar falleció. Empieza a decir en la llamada, ahora está en el cielo, caminando con los ángeles. ¿Qué es lo que se quiere decir? La persona ha fallecido. Hipérbole. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Tenía la mano tan fría como un témpano. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Carlos habla y habla, que parece un loro. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Y es que esas personas brillan más que un aro de luz. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Oh, esa persona estaba tan molesta que humeaba por la cabeza. Es una hipérbole, es una exageración deliberada de lo que se dice. Oxímoron. Se produce por conjunción de opuestos. Música callada es un oxímoron. Otros ejemplos pueden ser luz oscura, diversión aburrida. Continuamos con la personificación. Consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. Y el aire descansa de su andar. Le atribuyes cualidades humanas a seres inanimados. O, por ejemplo, la impresora. Ella detecta, ella sabe, ella me conoce cuando yo estoy estresado. Y en ese momento, ella deja de funcionar a propósito. Lo hace para que yo me estrese más. La impresora es mala. En eso consiste la personificación, en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. Animalización. En este proceso atribuimos a seres humanos características de los seres irracionales. Mi esposa se enroscó para lanzar su veneno. Eso es una animalización. Otro ejemplo, ese hombre es un zorro. Esa mujer es una víbora. Ese hombre es un delfín. Eso es una animalización, atribuir a seres humanos características de los seres irracionales. Un emprendedor es un delfín, tiene la inteligencia de un delfín, tiene la energía y valentía de un león y el vuelo de un águila. Eso es una animalización, atribuir a seres humanos características de los seres irracionales. La cosificación es atribuir a los seres vivos cualidades del mundo inanimado. Alberto, tiene fallo el motor. A Carlos le falta una tuerca. A Carlos
no le colocaron adecuadamente la tuerca. Eso es una cosificación. Atribuir a seres vivos cualidades del mundo inanimado. Y es que esa persona es rápida como un Ferrari. Sinestesia consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos sensoriales. Amarillo, chillón. Y es que el cielo estaba de un azul triste y de un gris melancólico. Pero los árboles estaban de un color verde esperanza. Consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos sensoriales. Por ejemplo, amarillo, chillón. Amarillo es de la vista y chillón es auditivo. Otro ejemplo de sinestesia es: tus palabras son deliciosas. Pertenecen a diferentes mundos sensoriales. Para concluir, quiero decirte que las figuras retóricas pueden relacionarse entre sí. Incluso en una misma frase pueden encontrarse diferentes figuras retóricas unidas. Una frase puede tener distintas figuras retóricas en su composición. Y en tu discurso puedes contener todas las figuras retóricas que desees. Carlos, ¿existe un límite? No, pero evidentemente no quieres hablar en cada palabra con retórica. Te escucharías como una persona de hace 200 años que hablaban con una elegancia exagerada. ¿Has visto las películas de esos personajes de hace 200 años hablando de forma exagerada? Así te verías tú utilizando la retórica de forma exagerada. Entonces, Carlos, ¿cuánto es lo indicado de figuras retóricas en mi discurso? Lo que tú desees, pero debes hacerlo de forma estratégica. Por ejemplo, colocar 3 en el inicio, 10 en el desarrollo, 2 en la conclusión, dependiendo del mensaje que tú desees compartir con las personas. Vas a buscar las figuras retóricas que se adecúen a ese mensaje. Evidentemente no vas a utilizar una figura retórica que no te conviene. Vas a buscar la figura retórica que te conviene según la información que tú quieres compartir con las personas. Y repito, existen más de 200 figuras retóricas. Tienes que observarlas y ver cuál es la figura retórica que te conviene para transmitir tu mensaje. Y tienes una gran cantidad de opciones. Solo tienes que ser creativo. Y no quiero que te aprendas de memoria todas las figuras retóricas. Lo único que quiero es que las apliques. Aplica la retórica en tu discurso y toma conciencia de lo que haces. Te divertirás y aprenderás a comunicarte de una manera excepcional. Para cerrar, quiero decirte que la retórica siempre la has utilizado. Toda tu vida has utilizado retórica. Desde que eras pequeño y te contaban esos cuentos, esas fábulas, esas historias. Todas esas historias que te dijeron de niño contenían una gran cantidad de figuras retóricas. Y durante toda tu vida te has estado comunicando con retórica, pero no te has dado cuenta. Es momento de percibirlo, de escuchar atentamente, de observar y prestar atención. Y observarás la influencia de la retórica en tu vida y en el mundo. Es momento de que utilices
el arte de la retórica, el cimiento de la oratoria, para comunicar y expresar tus ideas de manera elocuente, para persuadir y convencer a tu público. Tú eres la figura retórica, pero debes encontrarte para comunicar con poder la voz de tu corazón. Gracias por acompañarme el día de hoy. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir el día de hoy? Me gustaría escuchar a Anderson Morón. Anderson. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Anderson. Bueno, profe, me pareció un tema bastante interesante. Hay algunas de estas figuras retóricas con las que ya había leído y estoy un poco familiarizado con algunas. Otras de las que no sabía nada, de verdad que no. Probablemente las había usado, pero no sabía eh, cómo se llamaban, cómo describirlas. Está bastante interesante el tema de las figuras retóricas. Gracias por comentar lo aprendido, Anderson. Me alegra que te animaras a intervenir. Me gustaría escuchar a Gina González. Gina. Hola, buenas noches. Bueno, igual, bien interesante la clase, al igual que Anderson, las figuras que teníamos, o sea, que las conocíamos, más no sabíamos el nombre de cada una, y bueno, la cuestión es llevarlas a la práctica, pero con conciencia. Así es, Gina. Aplicar el conocimiento es importante. Gracias por intervenir. Continuemos con Carla Lara. Carla. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carla. Mm, bueno, me encantó mucho la clase, profesor. Realmente es revelador que nos estamos dando cuenta que siempre hemos usado estas figuras. Ahorita casualmente estaba haciendo memoria de ello y me llamó mucho la atención cuando usted mencionó el ejemplo de esa mujer es una víbora. Siempre es como que bien lo tomamos como algo coloquial, pero realmente sí lo utilizamos a menudo. Entonces, para mí me da risa, ¿verdad? Porque siempre lo hemos utilizado, pero a la vez me llena mucho de como más herramientas para venir y hacer un discurso más como rico, como más variado. Entonces, sí hay como de dónde echar mano. Veo muchas figuras retóricas, hay algunas que no, yo no las conocía. Entonces, sí, me gusta por eso la clase. Espero poder utilizarlas bien en los próximos discursos o tareas. Gracias, Carla. Gracias por comentarnos tu experiencia. Les comento la asignación de hoy. La asignación de hoy es elaborar 3 ejemplos de figuras retóricas y cada ejemplo debe ser de tu propia autoría. Debes diseñar frases pensadas en una figura retórica. 3 ejemplos de 3 figuras retóricas distintas. Por ejemplo, yo diseñé una figura retórica basándome en el quiasmo, que resulta presentar 4 elementos como los puntos extremos de un aspa que se conectan entre sí. Y creé mi frase que dice lo siguiente: una persona inteligente no es una persona sabia, pero una persona sabia siempre será una persona inteligente. Y así diseñé una frase basándome en una figura retórica. Lo mismo tienes que hacer
pero con 3 ejemplos y vas a elegir la figura retórica que tú desees. Puede ser una que observaste en clase o en cualquier otra figura retórica que encuentres y desees realizar el ejemplo, pero que sea de tu propia autoría, no te copies de internet. Trata de retar a tu cerebro. Ana. Buenas noches a todos. Buenas ¿Me noches. escucho bien? Sí. Ok. No, quería comentar que realmente la clase fue muy interesante, me gustó mucho. De hecho, eso de las retóricas creo que uno se da cuenta, que no que hasta que usted lo dijo, hasta hace un momento, de que uno normalmente en el día a día uno habla con figuras retóricas aunque uno no se dé cuenta. De hecho, creo que si uno habla más pausado y si uno se diera como que cuenta, más cuenta de lo que uno está diciendo, uno como que verá, bueno, aquí dije una figura retórica, pero como uno también habla tan rápido a veces y uno no se da cuenta de lo que uno dice, uno como que no para inmediatamente y uno dice, yo dije tal cosa. De hecho, ahorita que estaba haciendo, que me estaba acordando, estas cosas también no las, bueno, me la enseñaron a mí cuando estaba estudiando en el liceo, que siempre en esa materia de español o de la literatura, siempre hay una parte que nos enseñan en cuanto, las dos que más enseñan es la hipérbole o la onomatopeya, creo que son esas dos, pero no las enseñan como que son figuras retóricas. No sé, ahorita que usted estaba hablando, yo hice memoria y dije, wow, pero esto a mí me lo dieron y nada, que realmente son muchas y que hay que aprender a usarlas correctamente para así también hacer un discurso como más creativo y que la gente también pueda decir, oye, pero no lo hace de una forma monótona, sino diferente. Y nada, eso. Así es, Ana. Lo más importante es aplicarlas. Gracias por intervenir. Gracias. Procedo a finalizar la clase. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente sesión. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. ¡Hasta luego!